que veo que ha estado ya en otros seminarios que hemos hecho por Zoom, pero hay gente que seguro que lo sabe, pero por si acaso, así los 30 segundos de cortesía los utilizo yo. Bueno, como ya sabrá mucha gente, nosotros siempre hemos tenido el aula Marro, que ha sido el aula de divulgación sanitaria, donde hemos hecho, bueno, ya lo sabes, David, muchas charlas. Tal. Entonces, bueno, pues como los tiempos están cambiando y las cosas son como son, pues bueno, vamos a intentar poner en marcha pues cada vez más charlas, actividades, animaciones de todo tipo de eventos por esta vía. O sea, no quiere decir que vayamos a hacer solo por esta vía, pero bueno, nos parece que es una manera muy buena de llegar a mucha gente y bueno, pues estamos muy ilusionados y a ver si funciona. Así que bueno, pues animo a todo el mundo pues a que nos siga pues a través de en nuestra web, a través de las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Vamos a ir poniendo todas las charlas, actividades, todo lo que vamos a ir haciendo por este cauce y en la farmacia lo ponemos allí. Entonces, si nos siguen, estaremos encantados de que asistan a todo lo que hagamos. Bueno, venga, ya ha pasado un minuto. Ahora sí, buenas tardes a todos. Os presento a David Mesalles, que ya lo estáis viendo. Es psicólogo de Marro Salud. Y bueno, lo que hablábamos ahora hace un ratito, que no sé si estabais todos, es que pues vamos a hablar de una cosa que cuanto menos, ahora nos contará David, pero cuanto menos es una cosa un tema muy demandado. Y es el miedo post-COVID que le ha quedado a algunas personas que, como le decía David antes, pues son más de las que parecen o son más de las que pudiéramos pensar. Así que, David, cuando tú quieras, puedes compartir tu pantalla, lo que tú quieras. Bueno, buenas a todos. Ay, perdóname, David, que se me ha olvidado decir una cosa. A todos los participantes nos podemos oír de voz, pero tenéis el chat para escribir, donde os he puesto la a todos y a todas. Ahí podéis escribir todas las dudas, preguntas que tengáis y yo estoy al tanto y en cuanto pueda se las transmito a David. O sea que escribirme lo que queráis por ahí, que os contestaremos a todo, ¿vale? Ahora sí, ya. Vale. Referente a eso, si tenéis alguna duda, preguntar, o sea, en cualquier momento. Y es eso, o sea, si os queda algo en el tintero o cualquier cosa que tengáis interés, preguntarlo, que además, incluso yo creo que es mejor que haya un poco de feedback, porque yo puedo soltar aquí el rollo y no sé hasta qué punto pues se puede entender o no. Entonces, animaros a que cualquier cosa que la consultéis. Vale, vamos a empezar. ¿Se ve? ¿Sí, no? Sí, sí, Vale. sí. Vamos a hablar... Dime, Espera, dime. ahora, perfecto. Vale. Vamos a hablar del miedo post-COVID, el síndrome de la cabaña. A ver. No. Ahora. Lo Ahora. primero, quiero hablar un poquito del miedo. Imaginaos que este león, que está aquí, lo tenéis a 20 metros y os está como está mirando este. O sea, este mismo león os está mirando. ¿Qué creéis que haríais? Pues posiblemente lo que está haciendo esta chica. Y no sería algo racional, no sería que pensar, me voy a quedar quieto para que el león, no. En realidad lo que ha pasado aquí es que el miedo ha cogido el control y te ha paralizado. La parálisis es una respuesta del miedo. Y en realidad la función de esto es intentar pasar desapercibido. Incluso esto que se está tapando la cara, en realidad lo que está haciendo, que también hace el miedo, es intentar no hacer ruido. Y como os digo, no es una respuesta voluntaria. De hecho, lo haces sin querer. Toma el control del miedo. En general, en todas las emociones pasa esto. Si la emoción está muy fuerte, te quita el control de la parte racional. Si la emoción está más baja, pues desde la parte racional lo podemos manejar. El miedo, si tuvierais un león a metros, pues posiblemente haríais esto, lo mismo. Si el león, como en esta foto, arranca
a correr hacia donde estéis vosotros, pues lo que haríais sería esto, correr. Y una vez más, sería sin pensar, sería sin tomar una decisión consciente y racional, simplemente correríais. Pero ya solo eso, o sea, 6 pulsaciones, la respiración se aceleraría, los músculos estarían mucho más fuertes, correríais como nunca habéis corrido, en realidad. Y esto también es una respuesta del miedo, la huida. En realidad esto sirve, lógicamente, para apartarte del peligro. En este caso, el león. Lo siguiente que el miedo es, si has huido, te has paralizado, te han visto, te ha perseguido y te acorrala, lo siguiente que hace el miedo es atacar. Como no he podido encontrar una foto de un humano enfrentándose a un león, he puesto de un animal. Pero es que en realidad, cuando nosotros funcionamos con mucho miedo, hay diferencia entre nosotros y lo que harían los animales, los mamíferos sobre todo. Si os fijáis, esta liebre, en realidad, está paralizada para que el galgo no la vea. Y la liebre no piensa, simplemente se ha paralizado. ¿Qué pasa? Que el galgo, cuando la ve y la persigue, la liebre empieza a correr. Aquí se paraliza, aquí huye. Y podría llegar a atacar, aunque es poco probable, si se viera acorralada. En nosotros pasa lo mismo. Y, como os digo, no hay una diferencia entre nosotros y los animales cuando el miedo está. Nosotros delante de un haríamos exactamente lo mismo que hace un conejo delante de un perro o de un zorro. El miedo es una respuesta psicológica ante el peligro, que sirve para salvarnos la vida y lo que hace es, pues, o te paraliza para pasar desapercibido, o te hace huir del peligro, o te hace atacar. Lo del ataque lo hacemos cuando hay mucho miedo, cuando estamos acorralados. Aunque tengamos un león delante, podríamos llegar a intentar atacarle. El ataque también, si tenemos miedo y el miedo cree que puedes vencer, pues también te puede lanzar el ataque. O sea, es un ratón, le pegas una patada. Es fácil que el ataque aparezca mucho antes que si lo que te persigue es un león, que lo harías en último recurso. Y de todas formas, todo esto se hace sin ser consciente. O sea, en realidad es la emoción la que manda, no somos nosotros de parte racional. Este conejo, imaginad que, pues bueno, eso, que le ha perseguido el perro o un zorro y que consigue meterse en la madriguera. ¿Qué creéis que está sintiendo aquí el zorro? O sea, el zorro, perdón, el conejo o la liebre. ¿Qué emoción creéis que está sintiendo después de haber sido perseguido y de llegar a la madriguera y quedarse a salvo? A ver si lo acertáis. Sí. A ver si No me contesta alguien por el chat, a ver si alguien se anima a decir algo. Bueno, pasado de edad. Lo que se siente es tristeza. Y va así, y va en los mamíferos así, y nosotros también. Detrás del miedo lo que viene es la tristeza. ¿Por qué? Pues porque cuando estamos deprimidos, en realidad no tenemos ganas de nada. Ni nos apetece hacer, las personas, los seres humanos, ni tenemos ganas de hacer nada, no nos apetece nada. Ni tenemos ganas de estar con gente y todo lo que pensamos es muy negativo. En el conejo, estar en la madriguera, él no, en realidad no piensa, lo que está sintiendo es la tristeza. ¿La tristeza para qué le sirve? Pues para alejarse del peligro. Si el conejo se queda en la madriguera, el zorro o el perro que está afuera se cansan de esperar y se van. Y como os digo, esto, igual que en ellos, nos pasa a nosotros. Después de tener mucha ansiedad, detrás de eso viene la tristeza. ¿Pero cuándo viene? Cuando está algo. Y generalmente es cuando estamos en casa. Un ejemplo, si habéis tenido un día muy duro, con mucho estrés, habéis tenido un conflicto muy grande con alguien, pues durante la ansiedad o miedo, la ansiedad es lo mismo. Ese estrés, esa ansiedad, o ese miedo, cuando vuelves a casa y el cerebro entiende que ya estás a salvo, que va a venir ahí es que te va a dar el bajón. O sea, todo el subido, la tensión del día, cuando llegues a casa, en realidad es la guarida, es la madriguera, el lugar seguro, lo que aparece es la tristeza. Entiende el cerebro, esta parte más primitiva, emocional, entiende que estás a salvo y te deprime para que no salgas fuera, que es donde está el peligro. En el ser humano, a diferencia del conejo, es que nosotros pensamos. Entonces, además de no tener esa energía o tener pocas ganas, además pensamos. Y lo que pensamos es todo negativo. Cuando uno está deprimido, lo ve todo negro. No ve salida. Es un pensamiento muy desesperante. Y ahora ya todo esto, que pues eso, que es en casa.
el peligro está fuera. Y es como lo entiende el cerebro. Si has tenido miedo, en cuanto siente que estás a salvo, te va a deprimir. ¿Por qué? Porque esa depresión hace que te quedes en el lugar seguro. En este caso pues es en casa. En el colegio, pues la madriguera. De hecho, no somos conscientes cuando estamos enfermos o nos duele algo, nos deprimimos. ¿Por qué nos deprimimos? Pues porque si estás enfermo, y también los animales, un animal enfermo además se ve enseguida. Un animal que se queda en un rinconcito que no se mueve, ese animal está enfermo. Y en realidad está deprimido también. ¿Pero por qué? Pues porque si tiene una enfermedad contagiosa, como no tiene ganas de nada, no contagia a nadie más, que también a nosotros. Si tiene algo roto, no se rompe más, que en realidad también nos pasa a nosotros. Cuando estamos enfermos no tenemos ganas y así de contagiar a más personas o empeorar la situación si tenemos algo roto por dentro. Esto es lo que hace la tristeza. En realidad aparece detrás del miedo cuando estamos a salvo. Nos mantiene alejados del peligro. El miedo hace que nos alejemos de lo peligroso y la tristeza hace que permanezcamos en un lugar seguro. Esto es la función básica de estas dos emociones. Como veis, es que son muy primitivas, es que los animales funcionan así. Nosotros tenemos la parte racional que si la emoción no es muy fuerte, podemos manejar. Desde la razón podemos manejar la emoción. Si la emoción es muy fuerte, entonces manda a ella, te quita un control. Ante un león, por ejemplo, todas esas decisiones de correr, atacar o bloquearse no son conscientes, se hacen sin querer. Con la tristeza pasa lo mismo. O sea, una persona muy deprimida es que no tiene fuerza para salir de la cama, por ejemplo. Pero la función es esa, es apartarte del peligro. Es un síndrome que me he inventado yo. En el confinamiento las personas han ido más a la nevera y se han engordado. Este me lo he inventado yo. El síndrome de la cabaña. Este no me lo he inventado yo. Las personas, después de 3 meses alejados del estrés mundanal, prefieren quedarse en casa. Tampoco es tan mal. El síndrome de la cabaña viene a recoger algo que es una consecuencia natural, que es después de estar en casa sin estrés, dependiendo de las personas, ¿eh? O sea, una persona bueno, eso, que fuera de casa tenía mucho estrés, que tenía que madrugar, que tenía muchas obligaciones, que tenía mucha exigencia, muchos tengo que, el confinamiento le ha quitado todo eso. Entonces, el cerebro como que lo pone en una balanza. O sea, quedarse en casa es paz, salir fuera es peligro, estrés. Con lo cual, te quita las ganas. Esto es el síndrome de la cabaña, es que te apetezca poco porque se está bien en casa, básicamente, porque te has alejado del estrés. Y es algo natural. ¿Por qué nos han sacado el síndrome de la nevera, por ejemplo? Porque esto como todo el mundo lo ve lógico. O sea, si estás más en casa es más fácil que te hayas engordado. Yo creo que eso, que hay mucha más gente con síndrome de la nevera que el síndrome de la cabaña. Este es el que me decías, David, que habías inventado tú. Este me lo he inventado yo. ¿Quién no ha tenido síndrome de la nevera estos días? Y igual uno que otro se corrigen, de hecho se corregirán solos. O sea, en cuanto empieces a de antes que te de la nevera, pues recuperarás el peso habitual. O hasta que decidas encargarte, pero no es algo grave. No es, y de hecho es una consecuencia lógica. Igual uno que el otro. El de la cabaña, en realidad, en cuanto vuelvas un poco a la vida de antes, pues se te irá quitando esto. Entonces, no es más, al final es una consecuencia lógica. También puede haber algo de lo que os he dicho antes. Si el miedo lo que hace es hacerte apartar del peligro y la tristeza lo que hace es hacer que permanezcas en un lugar seguro, si percibimos que fuera hay peligro, vamos a tener miedo a salir. Y encima, la tristeza no andará lejos. Pero como va a ser a niveles muy bajos, no vais a sentir miedo en realidad, ni vais a sentir tristeza, pero sí esas pocas ganas. Pero no es con intensidad. La mayor parte de personas, esto del síndrome de la cabaña viene de esto, o sea, de volver al estrés o quedarte en casa, que se está muy bien. Y no tiene por qué ser algo patológico. De hecho, esto, el síndrome de la cabaña, es un invento que han sacado ahora, que no está en ningún manual, que no es patológico, es una consecuencia lógica. Igual que el síndrome de la nevera, que también es una consecuencia lógica, pero esto no han hecho un síndrome, esto sí. Dicho lo cual, hay que diferenciar. Si en el confinamiento te has engordado 15 kilos, no tienes el síndrome de la nevera. Tienes otra cosa.
Y mismo, si te da pánico salir a la calle o lo pasas muy mal en determinadas situaciones, esto ya no es el síndrome de la nevera. Es posible, o sea, el síndrome de la nevera, el síndrome de la cabaña. Esto ya tira más a un trastorno de ansiedad. Eh, el tema de lo de la cabaña, si os cuesta un poquito salir y empezáis a salir a la calle, pues poco a poco se van normalizando. O sea, volvemos un poco a lo de antes y esto solo se corrige, si es que se os ha dado. El tema de la ansiedad, pues en realidad también. Lo que pasa es que tenéis que fijaros o ver si el pánico que podéis sentir al salir a la calle os bloquea. Y si una vez que estáis en la calle en determinadas situaciones lo pasáis muy mal y además no notáis mejoría. O sea, además de salir a la calle si podéis, vais saliendo y veis que no mejoráis, entonces posiblemente lo que se esté desarrollando ahí es un trastorno de ansiedad. Que posiblemente venga por todo lo de antes, o sea, por estar, pues bueno, al final por el miedo, la respuesta al miedo, que es algo de lo que te da miedo. También puede ocurrir con la tristeza. Si no te apetece hacer nada, ni ver a nadie, y empiezas a pensar todo muy negativo, como si no hubiera salida, y además estás muy triste, en realidad lo que se está desarrollando allí es una depresión, o es deprimido. O sea, para que sea una depresión tiene que ser esto mantenido en el tiempo. Y esto no es el síndrome de la cabaña, esto es otra cosa. Esto ya empieza a ser problemático. Una vez más, esto depende de los niveles. Si eh, tienes pocas ganas, pero lo vas gestionando, tienes la capacidad de activarte tú solo, pues hazlo. Ponte las pilas y empieza a recuperar un poco de esa vitalidad, porque la tristeza te lo quita, te quita la energía, te congela en realidad y te mantiene alejado. ¿Veis que se parecen más a esto que a que no te apetezca mucho, pero que al final sales y bueno, tampoco pasa nada? Si se parece más a esto, es cuando hay que ponerse más las pilas, porque esto, la tristeza es puñetera. Así como la ansiedad se trata muy fácil y es eso, en realidad se trata muy fácil. La ansiedad por lo menos te mantiene en movimiento, la tristeza no, la tristeza te congela, cuesta mucho salir de ahí. Dicho lo cual, la tristeza genera esto, que no te apetezca ni estar con gente, ni estar activo y pensar mucho y mal. Pero ¿qué pasa? Que con el confinamiento, pues como que hemos hecho lo que nos pide la tristeza, en alguna, o se puede hacer lo que nos pide la tristeza sin que haya tristeza. Porque en el confinamiento, si hemos estado en casa, no hemos hecho teletrabajo y sobre todo si hemos estado solos o con pocas personas, pues has ganado poco, algo, una consecuencia de la tristeza, has estado menos activo, que es otra consecuencia de la tristeza, con lo cual has tenido también más tiempo para pensar. Si haces las conductas de la tristeza, te deprimes. Y si te deprimes, haces las conductas de la tristeza, que a la vez genera más tristeza. Esto es como un círculo vicioso. Entonces, eh, lo que quería comentar era un poco esto. Síndrome de la cabaña es una consecuencia normal. No es algo para es algo pues eso, que igual que engordar en el confinamiento es algo normal. Es cuestión de, pues eso, de encargarse y de volver un poco a la vida de antes. Y bien solo seguirá. Si os cuesta mucho, pues bueno, empezar a salir poco a poco. Pero hay que diferenciarlo de lo que puede ser un trastorno de ansiedad. Si es que es eso, por ejemplo, esta situación en concreto pues, puede dar pie a desarrollar como una ansiedad generalizada, que es un poco miedo a todo, o sea, creer que hay peligro por todos lados, entre comillas, o una agorafobia, que es un tipo específico, un miedo específico, un trastorno específico de ansiedad, que consiste en miedo a... La creencia popular es que la agorafobia es miedo a los espacios abiertos, en realidad no es así. Es miedo a espacios donde no puedas escapar. Pueden ser espacios cerrados, pueden ser muchedumbres, pueden ser o espacios abiertos perdidos en medio de la montaña. En realidad el miedo va más por no voy a poder escapar o no voy a poder recibir ayuda. También hay un componente de si me da un ataque, eso pasa en muchas multitudes, pues lo voy a pasar muy mal porque se va a notar, en fin, etc. Y esto lo digo con el coronavirus, el miedo que hayamos podido tener ha podido dar pie a esto. ¿Qué hay que hacer? Pues si veis que os vais exponiendo, que vais saliendo a la calle
y que poco a poco esa preocupación, ese miedo va desapareciendo, lo estoy manejando. Si veis que, pues eso, está saliendo, que el miedo no disminuye, que cada vez te cuesta más, lo ideal sería ir a hablar con un psicólogo. Y lo que os digo, la ansiedad se trata muy fácil y en muy pocas sesiones. La tristeza es más puñetera, cuesta más. Con lo cual, si es eso, si empezáis a notar de que estáis muy bajos de revoluciones y que el pensamiento como que se vuelve muy oscuro, muy desesperante, de no ver salida, es momento de activarse y de verse. Vale. Dime, No, no, dime. no, perdón, perdón, sigue, perdona, que iba a hacer. No, no, si No, hay alguna pregunta, algo que... no, era una apreciación, pero lo hago al final, que seguramente será más adecuado. Sigue, David. Vale, vale. Voy a contar algo sobre el duelo. Pues bueno, también porque en esta crisis, pues ha fallecido mucha gente. Eh, y, y con unas características muy concretas que pueden, es eso, que pueden llegar a generar duelos patológicos. Cuando fallece alguien querido, es normal estar mal, es normal estar triste. Pero con esto del COVID, pues han muerto personas solas, sin su familia acompañándolas en el último momento. Eh, Familiares han podido contagiar a familiares y que estos hayan fallecido. Se me ocurre, pues eso, una persona joven que haya contraído el virus y que luego haya contagiado a sus padres y estos hayan fallecido. Pues eso puede dar pie a un duelo patológico en el que hay mucha culpa. Eh, y es eso, quería hacer un inciso con esto del duelo. Espero que nadie de los que estéis aquí os haya pasado esto, pero a muchas personas les va a pasar, se les va a complicar el duelo. Algo que es normal, pues esta situación eh, va a facilitar que estos duelos se vuelvan muy complicados. Entonces también, si os ha pasado algo de esto, entender que la tristeza es normal, pero si además sentís mucha culpa, claro, que ahí hay un trabajo. Y eso se complica. Entonces, una vez más, si tenéis esta sensación de culpa, de que, a ver, que en cierta medida a niveles bajos es como natural, si hay una situación excepcional como las que ha provocado esta crisis y os sentís con el fallecimiento del ser querido como responsables, cuidado, eso se puede complicar. Y luego quería hacer otra mención con preadolescentes y adolescentes y los videojuegos y demás. Eh, Llevo el seguimiento de unas 30 familias con una entidad social con, pues bueno, con problemática muy grave. Y hemos podido, todos los terapeutas, hemos podido ver que los adolescentes, muchos, después del confinamiento, no quieren salir a la calle. Y en cierta medida es un poco lo que os decía antes, el estrés de volver a la calle. Para algunos chavales, bueno, en general, el preadolescente y el adolescente, la vida social, los iguales tienen mucho peso, están, pues bueno, se definen un poco en función de los iguales. Y la cosa es que tiene cierto estrés. Eso por un lado, eso es lo que les ofrece la calle. Por otro, los videojuegos son placenteros, las nuevas tecnologías también. Entonces, el cerebro lo pone en una balanza y dice, en casa disfrute y no estrés y fuera estrés. ¿Y qué pasa? Que muchos chavales, pues desde que se ha levantado el confinamiento no han salido. No tiene por qué ser algo especialmente malo o negativo, va a tener también. Si tenéis chavales y veis que que no salen nada y que no quieren salir, pues a lo mejor es el momento de que los forcéis un poquito. Porque es eso, todo en exceso es perjudicial. Y el cerebro, cuando funcionamos desde lo emocional, no ve consecuencias, o sea, ve lo que le apetece. Y un chaval joven, pues la parte racional como que no la tiene desarrollada del todo, con lo cual le hace falta a los padres el poder ver las consecuencias. Si tenéis un chaval que no sale nada y tiene intención de salir, pues deberéis forzarlo un poquito. Vale. Bueno, eh, ahora te veo. Voy. Eh,
Esperar un segundín que me pongo Hay sí, eco. me pongo el vídeo otra vez y así. Bueno, pues si te parece, David, mientras les damos tiempo a que si quieren hacer alguna pregunta o esto a través del chat, eh, intento hacer como un resumen de lo que yo como espectadora y así aprovecho que te tengo ahí, me corriges todo lo Ujú. que... en realidad, o sea, esto del síndrome de la cabaña, como me decías al principio, es un nombre que le han puesto a una situación que puede ser totalmente normal. Y es decir, que Efectivamente. la gente que en casa se ha sentido segura por miedo, gente que hemos venido a trabajar y que solo teníamos ganas de llegar a casa porque ahí es donde nos sentíamos seguros, Efectivamente. sanitarios, gente mayor que por miedo no quería salir y que cuando hemos podido salir hemos dicho, espérate que tampoco me apetece mucho. O sea, Efectivamente. eso es lo que han llamado síndrome de la cabaña, que es una situación normal, pero Efectivamente. que se puede confundir, por lo que has dicho, con Con otra trastornos de cosa ansiedad más o con... seria. Eso es, que es un trastorno de ansiedad y que se puede complicar, bien provocado por el confinamiento, que en vez de en síndrome de la cabaña ha ido algo más allá, o bien porque Efectivamente. había unas emociones previas que con el confinamiento se han agudizado. Sí, Eso puede sí. ser. Sí, claro. Depende de lo que hayas vivido en el confinamiento, puedes, si te has sentido a gusto, Hmm. pues ahí, y no tienes excesivo miedo a salir, lo que surge es el síndrome de la cabaña. Si has tenido conflictos en casa, pues ahí puedes acabar con ansiedad o con depresión o con Eso, tristeza. eso, Más con tristeza que con ansiedad. La ansiedad es siempre hacia afuera. sí. Y eso puede ir a más y ahí es donde sí se necesita la ayuda psicológica. O sea, que no nos quedemos con el síndrome de la cabaña tal porque puede enmascarar algo más Efectivamente. serio, que es un trastorno de ansiedad, que eso sí que se necesita ayuda. Y después has nombrado lo del duelo patológico, Ujú. que sí, eso tiene que ser muy duro porque debe, por lo que has dicho, debe crear mucho sentimiento de culpa. eh, Sí, al final el duelo es como un proceso de adaptación, pero adaptarte a vivir sin esa persona, pero ese proceso hay mucho dolor y es normal, es natural. Va a haber tristeza, va a haber rabia también, pero cuidado que depende de cómo haya sido, se puede generar un trauma ahí. Y eso hace que el duelo se complique mucho y que, pues eso, que de ser algo natural a que se complique, que sea un duelo muy largo y muy doloroso. Y sí. eso también es algo, pues bueno, que la gente debe tener en cuenta. Ujú. Y después, por último, de los adolescentes, que sí que es verdad que eso también lo hemos oído mucho por aquí, de adolescentes que parece mentira, ¿verdad? Que parece que cuando te dejan salir sean los primeros que quieran salir a la calle. Pues no, ha habido adolescentes que no. Y bueno, eso también, como tú has dicho, los padres tendrán que ver dónde está la normalidad, dónde no, Ahí y, está. y lo que Ahí es, y si no, consultarlo con un profesional. Ahí Que está. Es eso, hay chavales que son muy sociales y que enseguida habrán pedido calle, igual que las personas. Hay personas que son más sociales y enseguida, en cuanto han podido, a la calle. Y otras personas, pues, a lo mejor más introvertidas, que son perfectamente normales, pues esta estancia en casa les ha sentado de cine, básicamente. sí. Con los chavales es eso, la vida social de un adolescente y el preadolescente como que tiene mucho peso y puede ser estresante. Con lo cual, eso, unido a que en casa estoy muy bien y juego a los videojuegos, que eso produce placer tal cual, Ujú, eh, puesto en una balanza dices, pues me quedo en casa. Pero ujú, eso no, el cerebro cuando funciona así no ve consecuencias y las consecuencias puede ser eso, que me aísle y que cada vez esté más solo y que cada vez me cueste salir más. ujú. Con lo cual, los padres, esto es algo natural, no pasa nada, pero si ves que el chaval no sale nada, pues igual hay que apretarlo un poquito. Sí. Bueno, pues a ver, espera. Espera, que estoy leyendo el chat, no sé si estoy viendo que en su caso, no sé si lo lees, que no ha habido síndrome de la nevera, sino que ha perdido peso. Ah, mira, Supongo que pone debe ser de tensión nerviosa y que el dormir no lo ha llevado bien del todo, ¿vale? De vale, hecho, me despierto varias veces por la noche y le está costando reeducar el sueño. vale. Eso es algo que también ha pasado mucho, el tema del sueño. Eh,
el sueño en realidad es como un poco como el comer. Si comes siempre a la misma hora, a esa hora tendrás hambre. Y hay que tener un control externo, bueno, externo, racional del sueño. Si un día te acuestas tarde, te levantas más tarde por la mañana, o te levantas a la misma hora de siempre, pero luego duermes siesta, llega la noche, no duermes, y los horas de sueño como que se descompensan. Esto les ha pasado también mucho a los adolescentes, que, pues bueno, con el tema del juego y demás, hacen tarde, luego se levantan tarde, o se levantan a la hora porque tenían clase, pero después te echan una siesta de 2 horas, luego llega la noche, no duermes. Y como os digo, el sueño es cuestión de intentar poner orden desde la parte racional. Para regular el sueño, lo ideal es, sobre todo, la hora de levantarse. Si tú te has acostado a las 3 y a las 9 te tienes que levantar, a las 9 te levantas. No recuperas horas de sueño durante el día y cuando llega la hora de dormir te acuestas. Si no recuperas horas de sueño, tendrás sueño. Si tienes mucho sueño y te pegas una siesta de 2 horas, llegará la noche y no dormirás, con lo cual se desordena cada vez más. Lo que ha dicho lo que ha comentado de la pérdida de peso. La ansiedad y la tristeza en realidad también puede generar dos cosas. Puede hacer o que ganes peso o que pierdas peso. La ansiedad en realidad te cierra el estómago. Lo que suele hacer es que te quite las ganas de comer. Pero también hay personas que sin ser conscientes como la comida, el comer, ofrece placer. Hay personas que dicen que comen por ansiedad. En realidad se están automedicando. Sí, Claro, sí, sí, están, es así, o sí, sea, no sí, sé, sí. vale. ¿Qué más? Me has comentado que Eh, eh, a esta pregunta yo creo que, ay, espera, que me había saltado, ya perdonaréis, vamos a ir leyendo todo, que ahora veo que teníamos más. Eh, Mira, aquí me comenta una persona que, bueno, pues que está solo, es viudo, sin hijos y solo tiene un familiar directo porque, bueno, pues su padre está en una residencia y ha estado pues incomunicado. Eso hay casos así de gente que le ha pasado, pues no cogían el teléfono ni contestaban a los correos. Eh, bueno, aquí hace, como ya lo ves, un poco de crítica al protocolo que han llevado las residencias, que eso está, por supuesto, en todo su derecho. Eh, bueno, si acaso yo esta pregunta, que me parece que es un poco más farmacológica, por lo que estoy leyendo, si te parece, como yo estoy viendo tu nombre, o sea, digo a la persona que ha escrito esto, si quieres después te contesto yo, porque veo que es una pregunta un poco más de antibióticos y todo eso. vale. ¿Te parece, David? Sí, 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 sí. A esta hemos contestado ya, que decía lo de la pérdida de peso y También ganancias y pérdidas de peso muy acentuadas suelen ser indicativo de que ahí pasa algo. sí, O sea, o sea, ahora sí quiere que nos diga si ha sido una pérdida de peso, porque era la misma persona que lo de que no podía, que le está costando mucho reeducar el sueño y que en su caso, pues que había perdido peso. La siguiente consulta que tenemos es, bueno, viene un poco a colación, que ayer te pasamos unas consultas que había hecho una, una persona que iba a asistir al Zoom y creo que es más o menos, pone que sale lo justo, en zonas con gente lo evita totalmente y que le agobia muchísimo volver al trabajo presencial, que le toca ya la semana que viene. Pone algún consejo, pone tengo que visitar locales, domicilios y pone, eso, lo de Vale, las zonas con gente, calles urbanas vale. es mejor evitar. Mira, el ser humano tiene la capacidad de despertar el miedo sin que haya peligro, porque pensamos. O sea, con imaginarte que hay un león es suficiente para que aparezca el miedo. Entonces, cuando hay un trastorno de ansiedad siempre hay mucha preocupación. Y eso, el sistema nervioso donde se aloja el miedo, que en realidad es la amígdala o el sistema nervioso simpático, se activa igual que si hubiera un peligro real, cuando en realidad simplemente es preocupación. Esta persona está muy preocupada y eso está haciendo de que se le dispare, pues bueno, eso, que se le dispare el miedo. Y el miedo lo que hace, lo que quiere es alejarte del peligro, o sea, te aleja de eso. Eh, para vencer el miedo hay que exponerse. Si tú tienes, por ejemplo, miedo a un perro y cada vez que ves el perro te vas corriendo, no sientes el miedo en realidad, porque te vas. Pero la próxima vez que ves un perro te va a volver a salir. Solo hay una forma de quitarse el miedo, es ir exponiéndose.
Esto es una explicación muy simple, ¿vale? O sea, hay que ver la preocupación por dónde va. Hay que entender que si esta persona está muy preocupada y generalmente los pensamientos suelen ser catastrofistas, o sea, puede pensar de me voy a contagiar y voy a contagiar a mis hijos y es siempre hacia el futuro y catastrófico. Es el pensamiento típico de la ansiedad o del miedo. Que pare eso, que intente racionalizarlo todo lo que pueda y que se empiece a exponer al principio poco a poco para que ella vaya, en realidad es decirle al cerebro, a la parte está más primitiva, más tonta, porque es tonta, es ir diciéndole que no hay peligro. Y si tú te vas exponiendo y vas viendo que no hay peligro, pues poco a poco el miedo, la ansiedad se va reduciendo. Pero tiene que trabajar en los dos sentidos. A nivel racional, el parar esta visión catastrofista de lo que puede pasar, que solo está en su cabeza, que en realidad también lo genera el miedo. O sea, una persona, cuando tenemos miedo, afecta a nivel conductual, como parálisis, ataque y huida, pero también a nivel cognitivo, que es buscar el peligro. Es anticipar consecuencias, pues eso, catastróficas. Eso hay que pararlo. Pararlo y exponerse. Como os digo, esto es con una explicación muy simple, pero en realidad es lo que hay que hacer. Sí, lo que pasa que yo creo que muchas veces eso cuesta Esto es hacerlo, claro. exactamente. O sea, no es esto lo mismo que 2 horas de terapia. Ya. Pero bueno, va por ahí, es lo que hay que hacer. Sí, Es que pare la interpretación catastrofista y el futuro negro que cree que está anticipando y que se vaya exponiendo poco a poco y a ver cómo va. vale. Sí, pues ya le has contestado porque ponía, ¿es mejor evitarlas o forzarme a estar en ellas? Pues ya le has contestado que hay que estar en ellas. Lo ideal es poco a poco. O sea, si tienes poder para seleccionar a qué te vas a exponer, empieza de menos a más. O sea, si tú tienes miedo a los perros y te encierran en una perrera, vas a salir con pánico. Pero si tienes miedo a los perros y te empiezas acercando a un caniche, pues le perderás primero el miedo al caniche, luego le perderás miedo a un perro más grande. O sea, lo ideal, si se puede, es una aproximación paulatina y siempre de menos a más. Si puedo elegir. En lo social pocas veces se puede elegir. O sea, y en el trabajo, pues... Pero en realidad, que el trabajo le exija hacer eso, en cierta medida le va a ir bien, porque no le va a quedar otra. Y al final acabará venciendo el miedo. Si está muy paralizada o lo está pasando muy mal, pues que vaya a un psicólogo. Que ya le digo que esto se trata 3 sesiones, no 4, no más. Te contesta David que muy claro que saber de dónde viene el problema ya ayuda, mil gracias. Te dice, bueno, vamos, no sabéis todo el mundo que si queréis contactar con David, simplemente, o sea, nos llamáis a la farmacia y enseguida os ponemos en contacto con él. Perdona, David, porque ahora que he releído la pregunta de antes que te he dicho, le contestaré yo porque es algo más farmacéutico. No, ahora que la he leído bien, eh, bueno, nos contaba esta persona que simplemente pues que no es lo que ha vivido él y yo creo que se refiere más un poco, está haciendo como una reflexión de lo que hemos hablado del duelo, porque pone, bueno, pues que es una persona que está sola, que solo tenía un familiar directo que estaba en una residencia, habla de los protocolos que han tenido en esa residencia, que no los trasladaban al hospital, que lo que hacían eran tratarlos con medicación y si en una semana no respondían, el protocolo pone era sedarlos para morir y pone puntos suspensivos. Quiero decir, yo creo que está haciendo más un comentario en alto como para desahogarse por la experiencia que ha tenido o que ha vivido pues esta persona. Y eso Ahí supongo que te crea, pues bueno, una sensación. es lo que comentaba un poquito antes. Si te quedas con la sensación de que no has hecho todo lo que podías hacer, ahí se puede generar un trauma. O sea, si te sientes culpa, es decir, tendría que haber cogido y yo qué sé, entrar ahí por la fuerza y llevarme. Si se interioriza eso, de que tendrías que haber hecho algo más de lo que has hecho y te sientes culpable, cuidado con eso. Mira, En realidad te voy diciendo, David, porque nos está escribiendo a la vez que te está viendo. Dice 25 días sin saber nada de mi padre. ¿A quién se puede pedir responsabilidades o solo queda el recurso del pataleo? Mi padre pues ha pasado el coronavirus, le han quedado secuelas importantes y a mí me ha generado una gran sensación de ansiedad y de rabia. Es lo que escribe aquí. vale, la pregunta es, ¿él podría haber hecho algo distinto? O sea, la Se persona la, que escribe.
Vale, se la lanzamos y si quiere que nos conteste ahora, porque me parece que es importante saber eso para lo que le puedas contestar, Es, ¿no? es que posiblemente él lo único que podía hacer era eso, sentir rabia y sentir enfado. En sus manos poco más Sí, podría poco hacer. más. Mm. Y es importante que se dé cuenta de eso. O sea, que no podía hacer eso, enfadarse y quejarse, pero Sí, a ver, impotencia total, claro, pone. claro. Que eso da a entender que no ha tenido opción a intervenir Pues absolutamente en eso nada, es lo como le que, ha claro, pasado a pues a muchísimos mucha gente, españoles, a a mucha muchas gente. familias, claro. Entonces, eso Digo que lo importante es eso, que él sea consciente, que no podía hacer más. O sea, que, que no estaba en su mano haber cambiado nada. Porque si personas que, pues eso, que el que desarrolle culpa, ahí tiende a complicarse mucho el duelo. Sí, a ver, si mejor que no ha fallecido, estupendo. Pero si llega a pasarle algo a su padre y encima él cree que tenía que haber hecho algo distinto y que lo podía haber salvado, cuidado con eso, que eso al final genera un trauma y complica mucho el duelo. Si pues eso se hubiera llegado a pasar. sí. Si él quiere compartir algo más con nosotros aquí, que lo ponga y si no, a lo mejor pone la conciencia muy tranquila, pero Vale, pues eso pues es importante. ya está. Sí, sí. Bueno, no obstante, esta persona si quiere contactar contigo también no tiene más que llamarnos y- y bueno, o no sé si tú quieres poner tu teléfono por aquí, no lo sé, como tú prefieras hacerlo, He puesto sino la que no, página web pero eso vamos, es. eso, o sea, que si llama la barra estupendo. O sea, no hay Vale, problema. perfecto. Te contesta que muchas gracias, David, A ti, a ti. esta persona. Y bueno, eso. Pues no sé si tenemos a todos los espectadores ahí, pero no sé si hay alguna pregunta más. Si quieres, esperamos un minutito a ver si alguien más quiere preguntar algo. Y bueno, es que ha sido muy duro, ¿verdad? Para mucha gente, David. Igual que para otros habrá sido, como decías tú, un regalo poder Sí, estar en casa porque han huido de lo que les molestaba, que era el estrés de fuera, el trabajo, tal, lo que he pues David. comentado antes pues eso, de las tantas familias que llevo en la entidad social con problemáticas muy graves, para la mayoría ha sido una bendición. O sea, del adolescente que salía y se la liaba y se drogaba, que se ha quedado en casa. Se ha quedado en casa cuando se tenía que quedar en casa. En el momento que ha empezado a levantar medidas, muchos han escapado y demás. Pero esos 2 meses, para muchas familias, ha sido una bendición. Pues eso, porque la problemática la tenían fuera, el instituto que el chaval no iba a clase. Esto ha sido, para estas familias en concreto, ha sido algo muy positivo. Por eso Muy no quieren positivo. volver. Y luego, es eso, o sea, que al final es una consecuencia natural. En casa se está muy bien. Y si fuera lo que tienes es mucho estrés, pues bueno. También al Sí. revés, ¿eh? O sea, personas que en casa han acabado hasta el gorro de los críos, de los nietos y de esto y estaban deseando volver a la calle. Eso que la cosa de esto es que es natural. Hay que Sí. no hay más. Eh, espera, que me hacen otra pregunta. En el caso de nuestros mayores, ¿cómo hacerles comprender la situación que estamos viviendo? Tengo a mi madre que la estoy atendiendo y es una batalla diaria con ella. No entienden el peligro que hay fuera. O sea, esto sería al revés de lo que hemos planteado. Es gente que, por lo que yo entiendo, No tienen eh, conciencia de... no tienen, o sea, creen que aquí no ha pasado nada y que ahora ya estamos en la calle normal. Eso es lo que entiendo yo que pregunta y qué hacer para hacerle entender pues que sí que hay peligro. Pues no lo sé. directamente, directamente. O sea, Sí. eh, supongo que han intentado razonar con esa persona. Al final, pues es estar encima de ella. Intentar, pues eso, hacer, redoblar esfuerzo. Porque esto ya depende también de cada persona en concreto. No hay una varita mágica para decirle, tienes que decir esto para... No lo sé. No lo sé. Es Sí, dependiendo. depende. Sí, a mí también me parece que eso es bastante difícil, porque aquí también nos encontramos muchos casos. ¿Sabes la típica frase esta de con lo que he pasado yo, ahora esto?
Sí, Pues o sea, que esto ya no me... claro, pero Sí, claro, pues además, lo iba a decir, es que eso, eh, dependiendo de nuestras vivencias o lo que hayamos vivido o pues un poco la identidad que nos hayamos forjado, reaccionamos ante estas cosas de una forma o de otra. sí, Entonces, ¿cómo convences a una persona que no salga a la calle? Pues depende de cómo sea la persona, igual no puedes ya, estar encima de ella. O sea, si razonando no puedes, enfádate. Y si no puedes con el enfado, quédate con ella. Es bajar niveles, bajar de lo racional a lo emocional y si no, a lo conductual, que es lo mismo que se hace con un niño. O sea, si razonas con el niño, no te hace caso, te enfadas. Si el niño está enfadado también, pues te lo coges de un brazo y lo acuestas en la cama. sí, Es- ya. De hecho, tuvo un bajonazo brutal que me dejó 2 días. Perdona. De hecho, tuve un bajonazo. Espera, perdón. Espera que empiezo desde el principio. Eh, Personalmente, al día a día el día a día que estamos viviendo ha sido el añadido de la preocupación por mi madre. O sea, quiero decir que ella ya Vale, llevaba su vale. carga más la carga de su madre. La ansiedad y la tensión nerviosa la desbordaron. De hecho, tuvo un bajonazo brutal que me dejó 2 días que me fallaban hasta las piernas. Vale. Doy por hecho que es una mujer. Sí, Vale. Eh, que una mujer que debe trabajar, que debe llevar la casa, que debe tener hijos, que además se preocupa por la madre o por el padre. Eh, es mucha preocupación. Más otros problemas que pueda haber. Entonces es normal que en algún momento eh, pues te dé un bajón. Que puede ser mucho estrés, mucho estrés, mucho estrés, que en realidad es miedo y en algún ujú, momento pues te da el bajón. Y eso, más que nada, sin conocer nada de, pues, bueno, de la casuística, entendiendo que la persona mayor está cuidada por una mujer, es que pasa mucho en las mujeres. Llega un momento que petan, o sea, porque ujú. no paran. Es exigencia, 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 encargarse de todo, de todo, de todo. ¿Y qué pasa? Pues que algún momento les tiene que dar el bajón y se caen con todo el equipo. Y esto es Ya, eso, sin saber la casuística exacta, sino simplemente con los datos que me comentas. Entonces, pues bueno, para cuidar a alguien hay que estar bien también uno. Entonces, si mm, va muy revolucionada, que baje un poquito, que se cuide. vale, vale. Yo supongo que te está oyendo. O sea que, bueno, pues de momento ninguna pregunta más. Bueno, yo creo que listo. De momento no hay ninguna pregunta más. Bueno, Bueno, David, pues muchas gracias por las respuestas, te dicen. gracias a vosotros por aguantarme. Y, y bueno, eso que, bueno, ahora cuando puedas me volverás a hacer hospedadora, David. Así despedimos. ¿Te acuerdas Vale, con los tres? Les quiero pedir una cosa a la vale, sí. gente que todavía está aquí con nosotros y es que ahora cuando cerremos la sesión se les va a quedar en la pantalla como una pequeña encuesta que cuesta menos de 30 segundos rellenarla y que para nosotros es muy importante porque nos ayuda, pues bueno, como hemos dicho, somos nuevos, no en las charlas, que eso llevamos años haciéndolo, pero con lo de las nuevas tecnologías, entonces, pues nos ayuda mucho a mejorar e incluso pues nos podéis dar ideas de próximos temas que queréis que tratemos con David en próximas charlas que podamos hacer o temas que os interesen, eso. Entonces, bueno, pues darte las gracias, David, a ti Vosotros. por tu tiempo. Darle las gracias a todo el mundo que se ha conectado por escucharnos, por interesarse. Y bueno, pues solo me queda decir que hasta la próxima, ¿vale? Bueno, pues yo, Bueno, bueno, agradecer a todo el mundo que me hayáis aguantado este ratico. ha sido un placer y bueno, sigo, o sea, solo te leo, muchas gracias. Ha sido duro lo que hemos vivido y tener que ocuparse de todo y de cuidar a nuestros mayores. Pues bueno, es un poco lo que decíamos. Así que bueno, pues esperamos que os haya servido a todos un poquito la charla de hoy. Y lo dicho, que muchas gracias David, muchas gracias a todos A vosotros. y bueno, nos vemos
el próximo día. Chao, David. Chao, chao. Adiós. ¿Hacer hospedador? ¿Puede ser? Sí, porfa, me pones, ¿ves los 3 puntitos? Hacer hospedador, Sí, perfecto, vale. así tú ya puedes salir y yo acabo. Chao, Chao. adiós. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar ahí y lo dicho, cualquier duda, cualquier consulta o que queráis con David, solo tenéis que venir a la farmacia, llamarnos y os pondremos en contacto con él. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar ahí. Hasta la próxima. Lo dicho, lo de la encuesta y si nos seguís por las redes veréis próximos eventos que hagamos, ¿vale? Gracias a todos, buenas tardes.